Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre la primera civilización de América estaba equivocado. En medio de la densa selva mexicana, un descubrimiento reciente está haciendo que los arqueólogos reconsideren toda la historia de la humanidad. Lo que encontraron no fueron simples restos arqueológicos. Lo que desenterraron en las últimas excavaciones de la Venta podría cambiar nuestra comprensión no solo de los olmecas, sino de cómo se desarrolló la civilización humana. Pero antes de revelarte este asombroso hallazgo, necesitas entender por qué los olmecas son tan especiales, y por qué los llamamos la cultura madre de América. Todo comenzó hace apenas unos meses, cuando un equipo de arqueólogos utilizando tecnología de radar de penetración terrestre detectó algo imposible, una estructura enterrada a 30 metros de profundidad, bajo una de las famosas cabezas colosales olmecas. Lo que encontraron desafía toda lógica. Una cámara perfectamente preservada, sellada hace más de 3,000 años, contenía algo que los expertos todavía no pueden explicar, objetos que, según todos los registros históricos, no deberían estar ahí. Pero retrocedamos un momento. ¿Quiénes eran realmente los olmecas? A menudo los llamamos la cultura madre de Mesoamérica, pero ese título se queda corto. Los olmecas no solo fueron los primeros en desarrollar una civilización compleja en América, fueron los arquitectos de un conocimiento que se extendería por todo el continente. Las famosas cabezas colosales olmecas son solo la punta del iceberg. Estas enormes esculturas, algunas pesando hasta 40 toneladas, presentan rasgos que han desconcertado a los investigadores durante décadas. Rasgos que no coinciden con ninguna población conocida de la antigua América. Pero el verdadero misterio no está en lo que vemos, sino en cómo lo hicieron. Las cabezas fueron esculpidas en bloques de basalto transportados desde montañas a más de 150 kilómetros de distancia. ¿Cómo movieron estas piedras gigantescas sin ruedas ni animales de carga? La respuesta podría estar en la cámara recién descubierta. Dentro de esta cámara sellada, los arqueólogos encontraron algo extraordinario, un conjunto de herramientas y documentos que sugieren un nivel de conocimiento tecnológico que no debería haber existido en esa época. Entre los hallazgos más sorprendentes están unas tablas de piedra con inscripciones que combinan elementos del primitivo sistema de escritura olmeca con símbolos que guardan un parecido inquietante con escrituras del otro lado del mundo. Pero lo más impactante no son los símbolos en sí, sino lo que describen. Las tablas contienen detallados diagramas astronómicos que muestran conocimientos que los olmecas no deberían haber tenido. Conocimientos que coinciden exactamente con los que se desarrollaron en antiguas civilizaciones de África y Asia. Los diagramas muestran constelaciones y movimientos planetarios con una precisión que no se conseguiría en América hasta miles de años después. Pero hay más, incluyen cálculos matemáticos que utilizan un sistema numérico sorprendentemente similar al usado en la antigua India. Las herramientas encontradas en la cámara también plantean preguntas fascinantes. Instrumentos de metal aleado que, según los análisis preliminares, contienen materiales que no se encuentran naturalmente en América. ¿Cómo llegaron estos materiales allí? La respuesta podría estar en los mapas. Sí, mapas. Entre los objetos encontrados había lo que parecen ser representaciones cartográficas de costas y territorios que los olmecas no deberían haber conocido. Líneas que trazan rutas marítimas a través de océanos que, supuestamente, nadie había cruzado aún. Pero quizás el hallazgo más intrigante sea un conjunto de pequeñas esculturas que representan figuras humanas. Figuras que muestran rasgos físicos de diferentes partes del mundo, africanos, asiáticos, europeos. ¿Cómo podían los olmecas representar con tal precisión personas que nunca deberían haber visto? Los análisis de ADN realizados en restos óseos encontrados en la zona han revelado algo igual de sorprendente, marcadores genéticos que sugieren una diversidad poblacional mucho mayor de lo que se pensaba posible en la América antigua. Pero si los olmecas tenían contacto con otras civilizaciones, ¿por qué no hay registros históricos de esto? ¿Por qué esta cámara estaba sellada y oculta? En la pared más profunda de la cámara, oculto tras siglos de sedimentos, encontraron algo que nadie esperaba, un complejo mural que representa lo que parece ser una historia olvidada de la humanidad. El mural muestra algo asombroso, una secuencia de eventos que sugiere que los olmecas no solo fueron la primera civilización de América, fueron los herederos de un conocimiento mucho más antiguo.
Las imágenes del mural muestran algo que los arqueólogos nunca habían visto: olmecas interactuando con personas de otras culturas, intercambiando conocimientos, construyendo monumentos y realizando observaciones astronómicas juntos. Pero lo más impactante son los detalles técnicos representados. El mural muestra con precisión métodos de construcción que explicarían cómo se movieron y tallaron las enormes cabezas colosales. Técnicas que combinan principios de física que no serían descubiertos hasta miles de años después. Los investigadores quedaron asombrados al encontrar diagramas que muestran el uso de palancas, poleas y sistemas de rodamiento que no deberían haber existido en esa época. Pero las evidencias físicas están ahí, marcas en las piedras que coinciden exactamente con estas técnicas. El mural también revela algo sobre el propósito de las cabezas colosales que nadie había considerado antes. No eran simples monumentos o representaciones de gobernantes. Según las inscripciones, cada cabeza era un dispositivo de almacenamiento de información. Las marcas y patrones en las cabezas, que durante años se consideraron decorativos, son en realidad un sofisticado sistema de escritura tridimensional. Cada rasgo, cada línea, cada curva contiene información codificada sobre astronomía, matemáticas y conocimientos científicos. Pero hay más. El análisis del material usado para sellar la cámara reveló algo extraordinario: una mezcla de minerales que incluye elementos que solo se encuentran en lugares específicos del mundo: hierro de África, jade de Asia, y compuestos que solo existen en ciertas partes de Europa. Los datos sugieren que los olmecas no estaban aislados. Formaban parte de una red de conocimiento que abarcaba continentes enteros. Una red que existió mucho antes de lo que nos dice la historia oficial. Las pruebas están en la metalurgia. Las herramientas encontradas en la cámara muestran técnicas de forjado que combinan métodos de diferentes partes del mundo. Aleaciones que no deberían haber existido en América precolombina. Los análisis de carbono 14 y otros métodos de datación confirman algo aún más sorprendente: algunos de estos objetos son más antiguos que la civilización olmeca misma. ¿Cómo es esto posible? La respuesta podría estar en los textos encontrados en la cámara. Los olmecas escribieron sobre los que vinieron antes, una civilización anterior que estableció contactos a través de los océanos y compartió conocimientos con diferentes culturas del mundo. ¿Por qué los olmecas ocultaron todo este conocimiento? La respuesta está en las últimas inscripciones encontradas en la cámara. Según los textos, los olmecas eran conscientes de ciclos históricos que afectaban a las civilizaciones. Ciclos de progreso y declive que habían visto repetirse una y otra vez. Decidieron preservar su conocimiento para futuras generaciones. Las investigaciones recientes han revelado algo asombroso: los sitios olmecas están conectados entre sí de una manera que nadie había notado antes. Cada centro ceremonial, cada monumento, cada cabeza colosal forma parte de un enorme mapa estelar. Cuando los arqueólogos superpusieron las ubicaciones de los sitios olmecas sobre mapas estelares antiguos, descubrieron que coinciden perfectamente con constelaciones específicas. Pero no las constelaciones como las vemos hoy, sino como se veían hace más de 3,000 años. Este descubrimiento llevó a otra revelación sorprendente. Los mismos patrones de construcción se encuentran en sitios antiguos de otros continentes. Las distancias y ángulos entre monumentos olmecas coinciden exactamente con los de estructuras antiguas en África, Asia y Europa. ¿Coincidencia? Los expertos no lo creen. Los cálculos matemáticos necesarios para lograr esta precisión son demasiado complejos para ser accidentales. Sugieren un conocimiento compartido de geometría sagrada y astronomía avanzada. Pero el descubrimiento más impactante estaba aún por llegar. En lo más profundo de la cámara, los arqueólogos encontraron algo que parece ser un mensaje para el futuro. Un mensaje que los olmecas querían que encontráramos específicamente en nuestro tiempo. Las inscripciones hablan de ciclos de cambio climático, movimientos celestiales y transformaciones sociales que coinciden asombrosamente con eventos actuales. Los olmecas no solo registraron el pasado, también entendían patrones que se extendían hasta nuestro presente. Los investigadores han comenzado a aplicar algunos de los conocimientos olmecas redescubiertos.
las técnicas de construcción sostenible, los métodos de agricultura y los sistemas de gestión del agua descritos en los textos están resultando sorprendentemente efectivos para enfrentar desafíos modernos. El mensaje final de los olmecas es claro: el conocimiento debe ser preservado y compartido. Las civilizaciones progresan cuando colaboran, no cuando se aíslan.